Hola, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con nuestra entrevistada, María José Segura Ibarra. Bienvenida a Muchas Foodwise. gracias. De verdad que es todo un acontecimiento tener a María José nuevamente por acá. Y para Foodwise es muy importante entrevistarla porque no solo por la amabilidad como ser humano, sino por la calidad profesional de María José, y estoy segura que para todos, tanto egresados, otras carreras afines y para toda la comunidad de Foodwise va a ser un gran aprendizaje y una oportunidad para conocer más sobre diferentes países. Sí, María José, ¿cómo estás? muy bien, muchísimas gracias a Foodwise por tenerme aquí. Me alegro que estemos por acá juntas otra vez, Sí, acá en Panamá. ¿Cómo ha estado el clima? muy caliente, muy caliente. Sí, Definitivamente que estos días. caliente, esto ha sido fuerte, fuerte. Sí, sí, Y nosotros estamos viendo que ni siquiera ha empezado la época de lluvia sí. y claro, estamos en pleno abril, Ujú. pero sentimos que los niveles han subido. Han subido, sí. ¿Cómo está allá en la isla de San Martín? También hace bastante calor, pero quizás porque la zona donde yo vivo es como una colina, hay más fresco, más viento, Ah, entonces más brisa. sí, Ay, qué lo noto gusto. menos, ¿no? Exacto, Sí. sí. Bueno, yo quiero con María José Ujú. remontarnos Sí. a su origen. ¿De dónde es María José? Pues yo nací en Ecuador En Ecuador. y a Ajá. los 10 11 años mi familia conmigo nos mudamos a España, Sí, entonces me crié en España y luego ya en varios sitios, ¿no? Pero exacto, sí, mis orígenes Ecuador. Ecuador. Y toda esta experiencia, porque claro, yo la conozco desde por el año 2017, 2018, 2018 nos conocimos. 2018. Sé que has viajado, que has conseguido becas. ¿Cómo fue esa etapa de estar en España y lograr tantas oportunidades para viajar Y y para estudiar? ¿Cuál era el objetivo y qué te motivaba? sí, yo desde que empecé la carrera, antes de empezar la carrera yo ya había estado en contacto con gente extranjera y digamos Ujú. el deseo de aprender inglés y Mm, cuando empecé la carrera, primer año me dijeron, ah, mira que hay bastante gente extranjera aquí que sí, viene de intercambio. Y yo, exacto. claro, yo quería saber qué era eso. Entonces empecé desde el primer año a investigar todo lo que tenía que ver con los intercambios. En este caso se llamaba Erasmus Plus Ujú. y me fui al departamento de intercambio, qué es lo que necesitaba, cuándo podía irme. Y me dijeron, desafortunadamente, puedes solo salir de intercambio a partir del tercer año. Ah, Entonces, pero me dijeron, bueno, estás en primer año, mm, asegúrate que lo hagas todo bien, segundo año también, y luego pues a finales del segundo año solicitas para irte en el tercer año. Y también, obviamente, desde ese primer año yo ya sabía todos los países a los que yo podía solicitar. Esta beca Erasmus Plus te permite hacer 6 meses dentro de la Unión Europea sí, y la misma carrera, tú lo que tienes que hacer es contactar con otra universidad y que las materias que vas a estudiar como que convaliden con las materias de la universidad de exacto. origen que yo estoy. Entonces, ¿Y cuál es eso. la carrera, María José? Yo estudié ciencia y tecnología de los alimentos. Sí. Excelente, excelente. ¿Y cómo es el nivel comparado a, bueno, a esos países? ¿Cuál fue el primer país donde asististe? Sí, el primer país fue Letonia. Yo Mm, quería irme lo más lejos de España, donde no hubiera nadie que hablara español. exacto. Entonces fui a Letonia por 6 meses y fue muy interesante porque fueron clases personales. Las clases allí eran todas en letón, pero la universidad se adaptó a la gente extranjera Ujú. y yo en todas mis clases era la única que estaba haciendo tecnología de los alimentos, la única persona de intercambio, entonces era la profesora y yo. Imagínate. Entonces, el nivel parecido al de España, o sea, el material, mucho Sí, material ya lo había visto, pero claro, se va avanzando y yendo más profundamente y luego logramos, una de las cosas más bonitas fue que en el tema de laboratorio y prácticas, sí.
fue personalizado, entonces podíamos, digamos, hacer más inventos, ¿no? Exacto, o Más sea inventos. que hacían cambios, hacían Sí, pruebas. ¿Y exactamente, el sí. idioma entonces? Con mis profesores era en inglés, pero el resto de estudiantes era todo letón. Sí que Mm, jóvenes hablaban inglés, pero ujú. la gente más mayor, los profesores más Sí. mayores, era todo letón. ¿Y cómo es un fin de semana en un lugar así cuando no estamos en clase? Sí. Yo quiero que nuestros compañeros, colegas, evalúen eso porque sé que los fines de semana son un poquito difíciles porque ahí uno queda solito, ¿verdad? Sí, bueno, en mi caso éramos 20, 15 personas y todos Ahora sí. estábamos quedándonos en la misma residencia. Ah, eso es a gusto. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros a las 3 de la tarde ya estaba oscuro. Es un país bastante Sí. frío. Entonces, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, nos íbamos a las pubs, que se llama que tú tienes juegos, había Ah, billar, juegos de mesa, y ahí uno pasaba, ¿no? ¿y de qué Con los países amigos. eran? Teníamos gente de República Checa, Holanda, Francia, Alemania, ¿qué otro país teníamos? Bulgaria y Rusia. Dios mío. Eh, ¿Cómo fue el trato con un latinoamericano, una latinoamericana, Sí, a ver, española, latinoamericana? no, la verdad es que Letonia es mi segunda casa, a mí me trataron muy bien. Obviamente uno resalta, ¿no? La gente allí es Sí, bastante rubia, blanca, sí, ojos ah, sí, azules, ¿no? Entonces uno resalta, pero eh, fue todo curiosidad, intentar averiguar de dónde era, qué estaba haciendo allí. Entonces, especialmente los niños venían y se me acercaban. ¿Y tú de dónde eres? ajá. Entonces, sí, se fue muy, muy amable la gente allí, sí. Así que ya de ahí otra vez para España. Sí, me fui a España y luego, como me gustó mucho, dije, yo quiero viajar de nuevo y tenía la oportunidad de, la beca cubre en total 12 meses. Mm, Entonces yo había hecho 6 meses y luego hice mi semestre de vuelta en España, apliqué de nuevo y esta vez me fui a Irlanda. Y ahí ahí fue donde perfeccionaste el inglés. el inglés, yo las primeras 2 semanas no entendía nada. El acento irlandés es Sí, muy fuerte sí, y yo estaba en clase y no entendía, y yo como estresada, voy a pasar, no voy a pasar. Y los sí, exámenes, yo estaba acostumbrada a tipo test, pero en sí, Irlanda era básicamente tú hacías eh, 2 meses, digamos, o así, cada mes, perdón, cada mes hacías toda la teoría ujú, y el examen eran 2 preguntas. O sea, eran 4 preguntas, pero tú escogías entre un par y otro par a desarrollar. Entonces, todo en inglés. y escrito, Sí, era como te ponían un título sí. y tú ponías todo lo que sabías de ese tema, todo escrito. Y claro, ahí 2 hojas y pico se iban. Así que esa parte también fue interesante ver cómo El el cambio, el sistema, ¿no? contraste, un Pero contraste. una de las cosas que tenía Irlanda es que ellos tenían una biblioteca virtual con todos los exámenes que ellos habían dado desde 1980 y pico. Ah, Entonces mucha gente siempre iba allí a ver como la probabilidad de que supieras que te iba a salir claro. era muy poca. Sabías que eran 2 temas, pero no sabías de qué, ¿no? Entonces toda la gente iba a la biblioteca virtual. Y en cuanto a, a los platos, las comidas en el país anterior, En Letonia era Letonia, bastante diferente. sí, 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 era imagino. diferente. Mucho pescado Eh, Carne, a carne. que era bastante carne. Pero estaba Ujú. bueno. eh, no eran muchas especias como Ah, aquí, digamos, Panamá, el Caribe, sí. Sudamérica. Pero yo estaba. Frutas. Sí, frutos rojos, era muy, Mm, digamos, el tesoro nacional, ¿no? Los frutos rojos. perfecto. Y en el Sí. caso de Irlanda, En Irlanda, muchas patatas, muchas ah, papas. Comían bastante. eran dulces No, o no, no, hacían, normales. ¿cómo se dice? Puré de Puré. patata. Los purés de Ah, patatas eran bastante famosos allí. Carne, ahí ya había una mezcla de todo, ¿no? Porque ya habían diferentes nacionalidades, sí. encontrabas mexicano, encontrabas
venezolano, colombiano, podías encontrar de todo ahí. Eh, un sacerdote en Sí, Brisas del Golf nos decía, de Irlanda, sí, nos decía, yo tengo 35 años en Panamá sí, y yo prefiero quedarme en Panamá. sí. Yo voy allá a visitar a mi familia, pero yo regreso acá. Y él era completamente blanco y lo veíamos sudar el calor Sí. y le preguntábamos, ¿y por qué Ujú. se queda acá? Y decía, porque acá hay vida. Sí. Porque él iba a la iglesia allá y Ujú, decía que no había niños. ujú. ¿Qué es eso? Así, un contraste. Sí, allí la gente, la vida son los pubs, porque también Ah, es bastante también. frío, entonces a Sí. las 5 o 4 de la tarde la gente termina y se va a los pubs a Ujú. beber su cervecita para calentarse, ¿no? Entonces, era, o sea, puedes ir al parque, pero hace bastante frío. No sé si Claro. has escuchado, Irlanda es el país donde tienes todas las estaciones en un día. Te levantas, Mm, hace frío, luego te hace mucha calor, luego de repente te llueve, luego te sí. vuelve a hacer frío y luego te hace un frío terrible. Entonces es como tienes de todo en un día. Y la relación de Irlanda con el Reino Unido Sí, yo estaba en la parte del sur, que es es la la del sur. parte independiente. Eso Entonces mismo. ella, la parte del norte es la que está un poco, Más al contacto con... ellos forman parte del Reino Unido, pero la parte del sur no. No, Fue muy interesante porque cuando yo estaba en Irlanda, sí. a mí me habían regalado unos zapatos que tenían la bandera de Reino Unido. Mm, Entonces yo estaba en el metro y yo veo que una chica me ve mucho los zapatos y me dice bonitos zapatos. Pero a mí me sonó como irónico, pero yo no mm, entendía por qué. sí. Y luego pregunté y ahí fue cuando me dijeron, digamos, la historia, ¿no? Entre los irlandeses y la gente de Reino Unido. Entonces yo estoy en Sí. Irlanda llevando zapatos de Reino Unido. En su Ah, mente es como, ¿por qué? ¿No? Porque claro, ellos tienen sus tensiones, sí, entonces todavía. no los use más, digo, para evitar cualquier tipo de conflicto, porque hay gente allí que son grupos muy activistas por los Mm, derechos irlandeses, ¿no? Entonces, muy, muy importante. saber Y si... exacto, ese es uno de los puntos que yo resalto acá y quiero hacer una aclaración. Ha coincidido con que las entrevistas después de la ingeniera Ania Muñoz han sido prácticamente de extranjeros, Sí. extranjeras, Ujú. pero lo que pasa es que estamos hablando de una misma profesión, Sí, de carreras afines, y sí. que para mí, por lo menos, yo trato de enfocar a que somos, estamos en Panamá, Ujú. sin embargo, debemos pensar a nivel mundial. Claro. Y ese es un buen ejemplo, el de María José, para que ustedes vean que de forma sencilla, muy humilde, pero muy profesional, uno puede lograr Ujú. aprender de otros países y adaptarse, que es lo Claro. importante, y tras de eso desarrollarse. Ujú. Entonces, ahí estuvo en Irlanda del Sí, Sur, pero sí. se le dice Irlanda del Sur o simplemente Irlanda. 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 Pero cuando es del norte, yo escucho que dicen Northern Ireland. Irlanda del Sí, sí, Norte. sí, sí, sí. Ese es algo Sí. interesante. Y la comida, me decía, Patatas, no puré de había, patata, y no. además, nada, postres. ¿Postres? Que yo recuerde, no. Nada así Nada así llamativo. llamativo, no, Yo no. me imagino esa cerveza. Así es así, la Guinness. La cerveza Exactamente, Guinness, sí, fuertecita, fuertecita. igualita a la de Panamá, yo creo que Sí. no. Aquí no la llegué a probar, pero sí, muy Ajá. buena. Y luego también tienes tours dentro de la empresa Guinness y haces como un, Ah, ¿cómo se dice? Tasting, sí. un testeo de los sabores y cómo lo hacen. Ah, Muy qué bonito, sí, bueno. sí, sí. Y los compañeros se ayudaban entre ellos. Ahí pues ya fue diferente. En Letonia yo estábamos todos en la misma residencia, pero en Sí. Irlanda ya el grupito que yo conocí era uno de Estados Unidos, Canadá, Francia, Taiwán y yo. Entonces hicimos un grupo de 5 personas, cada uno de diferentes países, Totalmente y diferente. todos nos conocimos, digamos, en la bienvenida que tuvimos en la universidad y ahí nos hicimos amigos. Y yo vivía justo cerca del chico de Estados Unidos, que Sí. era descendiente de México. O sea, él Ah, nació en bueno. Estados Unidos, pero Sí. sus padres mexicanos. Y
sí, éramos una Fue como familia, mucho ¿no? más Sí, una ameno todo. familia, nos cuidábamos, salíamos de fiesta, pero todo el mundo ya sabía, hoy Sí. yo bebo, hoy no quiero beber, yo me encargo de que todos lleguemos a casa sanos y salvos. Entonces sí, eso es muy bonito. Ese fue el segundo país Sí, con beca. con beca, Van exactamente. dos. ¿De ahí qué pasó con María De José? ahí que pasó que yo sabía que teníamos otro tipo de beca. O sea, Ajá. esta beca se llama Erasmus Plus y yo sabía que mi universidad daba una beca que se llamaba Promoe. Esta beca ya no se limitaba a la Unión Europea, sino que Ujú. podías ir a cualquier parte del mundo, Asia, África, Europa, eh, América, y era para hacer tu trabajo final de grado. Ujú. Y investigué a ver qué era lo que necesitaba y tenía que poner tres diferentes opciones de donde yo Claro. quería irme. Entonces yo puse, primero contacté, antes de poner mis opciones, yo había contactado con Ecuador y Moldavia, que Sí. eran dos países que dije Ecuador porque yo nací allí y me dijeron, mira, no tenemos fondos en la universidad Ay, para qué apoyar duro, no. tu grado. Moldavia también me dijo lo mismo. Y luego ya puse, bueno, pongo Colombia, México y Panamá. Son las Sí, opciones que yo puse. Y claro, esa beca dependía de que la gente en esas universidades me respondieran. sí. No era como Erasmus. En Erasmus ya hay un acuerdo entre las universidades. En Mm, Promoe no hay un acuerdo, pero tú puedes contactar a los coordinadores de las carreras y ellos te aceptan o no. Y nadie me contestó de vuelta excepto ¿Y en Damaris. qué mes fue María Fue en José? diciembre, Cerca de Navidad, Navidad. ¿A qué hora? medianoche o así, no me acuerdo, pero fue tarde en la noche, Sí, 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 me sí. llamó mucho la atención. ¿Quién está intentando venir a estudiar a Panamá? Ujú, ¿Y qué hago yo viendo el correo de la universidad ujú, a esta hora? Yo dije, esto es demasiada coincidencia. sí. Aquí hay algo que hay que aprovechar. ¿A quién le voy a decir a finales de año? ¿A quién? Digo yo, bueno, yo misma la voy a asesorar. Sí, ¿Y cómo sucedió todo? sí, sí, Entonces sí. Panamá fue prácticamente como la tercera opción, ¿verdad? Sí. Y al saber esto, al saber que, bueno, ya yo estaba contestando en Navidad, ¿en qué mes llegaste? No recuerdo Yo exactamente, llegué en marzo, en marzo. el 11 de marzo, así de 2018. Ah, y entre paréntesis, Sí, todos los planetas se alinearon porque yo pedí esa beca Promoe y sí. luego me dijeron, hey, nos ha llegado esta notificación del gobierno panameño que ellos están ofreciendo otra beca a estudiantes extranjeros. Si Ah, decides irte a Panamá, tú no solo tendrías la beca Promoe de la universidad, sí. pero el gobierno panameño también te dará una beca, que era la Oh, primera vez que lo habían hecho, que se eso no llamaba lo recordaba. Panamá Coopera. Ah, Sí, por eso, sí, ¿verdad? Por eso fuimos a, era relaciones internacional, sí. internacionales, sí. Sí, y claro, yo digo, sí, yo solicito de uno la beca y luego ellos no me contestaron y luego me dijeron que Sí. había sido preseleccionada en Mira, marzo. Entonces para mí preseleccionada era que había pasado a otra segunda sí, fase. Entonces yo ya había comprado mi billete y todo. Y sí, luego yo los llamé para que me aclaren y me dijeron, no, no, que eres una de las de los 15 seleccionados sí, y tuve que cancelar el vuelo que yo tenía, que me devolvieran el dinero porque Panamá iba a pagarme el vuelo. qué Entonces vine gusto. aquí y aquí estuvimos, nos recibió el embajador panameño en España, nos recibió allí en el aeropuerto en Madrid. Luego cuando llegamos aquí tuvimos a gente del gobierno que también nos recibió, no me acuerdo exactamente sus posiciones, pero Claro, nos recibieron, nos llevaron a Ciudad del Saber y todo. Pero también, una buena digamos, atención. sí, muy, muy bonita atención, pero todo esto viene al caso que a veces, digamos, nos enfocamos en una beca, pero también buscar en el país Exacto. qué becas ellos pueden ofrecer, ¿no? Eso es muy importante, Sí, eso es muy importante. Y recuerdo que en la adaptación acá de pronto tomaste un bus que no era los primeros creo días, que, ¿no? sí, no recuerdo muy bien,
pero que también siempre íbamos en grupito. Yo no era la Ah, única que iba a la OTP, ajá, entonces exacto, teníamos 6 personas del grupo que íbamos a la OTP, entonces íbamos juntos. Y claro, ya teníamos Google Maps y todo eso, ya exacto. nos ayudaban. Y Sí. algo bien gracioso para contarles que las profesoras, los profesores creían que María José era mi hija. Entonces Sí. me decían así en los pasillos de la universidad, allá por allá había tu hija. Y yo decía, ¿dónde, dónde? Ya yo ni les decía que no, porque eran tantas las personas que daban por hecho, imagínense si nos parecemos, Sí, sí, de alguna sí. manera nos parecemos. Sí, Entonces casi que la adopté, ¿verdad? sí. Pero lo bonito es que ahí en este caso yo nunca había pensado dejar como que el inicio de mi tesis, que yo estaba haciendo pues los estudios del doctorado, que mi inicio lo hiciera María José, ¿verdad? Porque María José con el doctor Wesley, que recuerdo, la doctora Juana, que era mi asesora, y el doctor Wesley era coasesor, él Sí. aceptó ser también asesor de María José. Entonces, todo era el tema de inocuidad. Ujú. ¿Y cuál era el tema, María José? ¿Cuál fue el tema? Sí, era una comparación en el sistema, las buenas prácticas de manufactura en Ajá. las pymes de España en comparación con las pymes de Panamá. Y entonces después decíamos, de España, eso es como muy grande. Sí, Pero ya quedó así, pero el enfoque más bien era de Valencia, ¿verdad? exactamente, sí. Y al final, para mí eso fue lo máximo, porque Ujú. saber que estábamos a través de España entendiendo cómo era en Europa, Sí. porque aunque parecía que nada más era de ahí, en realidad estábamos comparando con Bueno, la Comunidad Europea o la exacto. Unión Europea. Muy bien. A mí me gustaría ir haciendo, además de la experiencia, ¿qué es lo que podrías decir? Me llevo de Panamá o me llevé de Panamá en ese momento Ujú. para luego entrar al tema de la aplicación, o sea, de los trabajos Ujú. que has tenido, que ha sido muy interesante también. Sí, yo creo que la principal aspecto, ¿no? Aparte de lo profesional, yo creo que en lo personal, ¿no? Adaptarte a otro sistema, Sí. ahí cómo funciona la OTP y todo este tema, ¿no? Fue interesante. Y luego también la parte profesional, yo creo que de ti aprendí muchísimo la práctica, ¿no? Es Mm, muy diferente tener todos los conceptos en tu mente, pero contigo hicimos visitas a diferentes mm, pymes, entonces se vio de primera mano, ¿no? Cómo sí, funcionaba todo y luego sí. no, estábamos allí y luego tú me comentabas, veo este tema, no sé, esto se podría mejorar, ¿no? Dentro de la Ujú. empresa, ¿no? Cosas que se Ah, pueden sí, mejorar. exacto. Entonces, eso también a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Para tener la perspectiva más laboral y no solo teórica. Mm, Ujú. definitivamente, como ver que una cosa es el querer que las Sí, cosas cambien y lo otro es lograr ese cambio y sí, después que se mantenga. Y exactamente, si se mantiene y después mejorarlo. exacto. Porque lo que pasa en un año no se debe quedar igual al otro Ujú. año, sino ir así. Sí, Y no pensar en cambios grandísimos de un día para otro, pero algo, y aprovechando, el, el confiar en lo que uno aprendió y ujú. confiar también en que los demás al Sí, final les podemos transmitir para sí, que la empresa vaya hacia la mejora continua. exacto. Muy bien, entonces ya sales de Panamá, regresas, ¿a dónde regresas? A Regresé a España, España, a regresé a España. España y luego ahí estuve trabajando en un supermercado. En España. Eso es bien Sí, interesante. estoy trabajando en un supermercado y En Valencia, en Valencia, sí. sí. Y ahí la parte, no estaba específicamente en la parte de calidad, pero me dio, digamos, la perspectiva de cómo funciona, ¿no? Un supermercado, los Exacto. controles de fechas de caducidad y todo este tema, la higiene, todo este tema, ¿no? Cómo se ¿Fue mantiene. fácil? Eh, ahí fue bastante
Sí, ameno, llevadero. llevadero, Sí. exactamente. Fue bastante llevadero. Y luego yo ya quería tener algo más enfocado en calidad. Claro, claro. Y la situación en España con la crisis era bastante complicada en ese momento para los jóvenes que acababan de graduarse, encontrar Mm, trabajo. Yo estaba solicitando en el extranjero. sí. Y hubo un momento que me llamaron de Inglaterra. Aquí vamos a hacer un Sí, paréntesis. ¿Por qué ella se atrevió a tomar esta decisión? ¿Por el inglés? exactamente. Sí, Mm, sí, sí. Y me llamaron y yo no me acordaba que había hecho esa aplicación, para ser honesta. Ay, Dios. Y ahí me explicaron un poco, oye María, que solicitaste este trabajo de control de la calidad en una empresa de multinacional de cítricos, verduras, Mm, frutas. Y fui a la entrevista y me aceptaron y me mudé a Inglaterra. Entonces estuve allí tremendo. por, ¿Cómo en qué mes fue eso? Para entender por el clima. me llamaron en mayo, junio o Mm, así, y a finales de julio, en verano, verano, por me lo mudé menos. a Inglaterra, sí. Pero ya habías estado en países Sí, donde hacía hay frío, sí. bastante Sí, frío. sí, sí. Ah, Entonces me bueno. mudé allí, ahí empecé control de la calidad Ahí a sí. temperaturas dentro de la planta, ¿no? Está en la Sí, parte de 8 grados, cuando revisas la calidad del producto, la pones en las neveras que están a 5. era recepción, ¿verdad? Estabas como en recepción. Estaba en recepción, se Ujú. controlaba todos los aspectos de calidad del producto y luego había, o sea, era alternado, o recepción del producto, o cuando ya se empacaba el producto, asegurarnos la etiqueta siga las normas Mm, europeas y las normas de la Unión Europea. Bueno, de la Unión Europea y de Reino Unido, perdón. mm. Sí, ¿Y de dónde venían las frutas? de todo el mundo. De Eh, todo el mundo. Estados Unidos, Egipto, eh, Brasil, México, teníamos producto de De Costa Rica, Marruecos, de Costa Rica, de Asia también teníamos algunos, no recuerdo muy bien el país, creo que de pero Ecuador también. no recuerdo que sea de Ecuador. De Sí, Sudamérica, pero de Brasil de muchísimo. De Brasil. Brasil recibíamos muchísimo producto. Sí. Entonces sí, luego después de estar un año y pico en calidad, me promovieron al departamento más de compliance. ¿Eso qué significa? Que yo analizaba que todas las fincas de donde nos venía el producto tuvieran todas las auditorías, los pesticidas que usaban, o sea, que tengan Mm, todos los documentos en regla. Por mm. ejemplo, nos pasó una Control de vez, documentos. exacto, nos pasó una vez que nos llegó un producto que Sí. tenía un pesticida que estaba prohibido en la Unión Europea. Oh, sí. Todo ese camión se tiró a la basura porque no se podía Mm, usar. Entonces, en la parte donde yo estaba en compliance es revisar que no sucediera eso, que todos los pesticidas, y si había alguna pregunta, ujú. llamar a las fincas, asegurarnos que nos envíen los resultados de auditorías y todo eso. Pero era de importación. Sí, 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 todo. Y en ese caso era algo nuevo, o sea, ya se les había comprado el mismo producto y habían cumplido y de pronto no cumplen A o fue veces, no, nuevo. a veces pasaba que ellos quizás hacían un error de enviar el producto que Ya, no estaba destinado para Europa, ya. quizás hacían ese tipo de error. Eso es Entonces, que pregunté justo por eso, sí, porque ahí uno se da cuenta, acá sí, allá no. ujú, Hay mucho por hacer, sí, mucho por exactamente. hacer. Ah, bueno, pero lo importante es que estabas recibiendo productos y que esa materia prima también Ujú, podía provenir de América. sí, Entonces ahí ya estamos en Europa, pero recibimos materia prima de por acá. sí. Muy bien. Entonces de ahí ya tomas la decisión de Mudarme al Caribe, al Caribe. ¿A qué lugar del en Caribe? una isla que se llama San Martín. San Martín. Viene María José y queda en San Martín y se casa, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, Así que sí. empieza una nueva época para María Sí, José. San Martín es
completamente diferente, Sí. porque ahí están las dos partes, o Sí, cómo se les, sí, la parte norte y la parte sur, que que una es, es francesa y la y otra la otra holandesa. holandesa. Entonces, ¿fue fácil o no fue fácil? Costó un poco. Yo creo que Exacto, San Martín fue el país que más retador, a pesar de haber viajado en todos estos países y vivido, exactamente. siempre es un país que se vuelve un reto y ese fue San Martín para mí. Fue bastante complicado el primer año. Luego también el tema no de papeleos, residencias y luego encontrar un trabajo de seguridad alimentaria. Exacto. Es un tema allí que no está desarrollado, entonces no hay tanta oferta en Ujú. ese aspecto. Entonces fue complicado navegar, ¿no? El sistema laboral y ahí empecé a hacer algo que no tenía nada que ver con lo mío, que es operaciones estudiantiles Sí. en una universidad de medicina. Y después de 2 años y pico en esa universidad, Ujú. eh, busqué a ver qué ofertas de trabajo había y terminé en otra empresa, que es donde hago calidad, que es donde estoy ahora mismo, donde hago Perfecto. calidad y Volviste seguridad a alimentaria. encarrilarte en el área de Exactamente, inocuidad. sí, sí, sí. Qué bueno. Y entonces ya en la actualidad, ¿qué haces acá en Panamá? Sí, básicamente visitando a Damaris. No, no, con la empresa donde estoy tenía que hacer un entrenamiento y me Mm. enviaron fuera del país y hice escala aquí en Panamá y cada vez que yo paro aquí en Panamá siempre es Damaris, que estoy allí. Entonces, sí, sí, sí. La vez pasada, ¿verdad? María José, que viniste, Sí, quedamos en Chitré. Fuimos a sí, Chitré. sí. La vez pasada, no, fue cuando estuve viviendo aquí, fuimos a Chitré. El, Sí, el viaje, no, los últimos viajes se han han sido sido, hasta acá solo la sí, capital. No has podido volver a Chitré, Chitré, ¿verdad? exactamente. Pero ella ya se puso la pollera montuna, La tengo la foto ¿verdad? allí, sí, 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 sí. Una tremenda experiencia. Sí, Ha hecho amistad con el coordinador de la carrera, con Juan sí, sí, Aranda, sí, sí. que él siempre se portó muy bien Ujú. con María José. Sí, 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 Bueno, también. de verdad que es un gusto, María José, ya ella viaja de madrugada, así que Sí. definitivamente que ha hecho un gran esfuerzo de estar aquí y aceptar esta Sí, entrevista. gracias a ti, Damaris. Un Algunas placer, palabras al ¿no? final. Para toda la gente, ¿no? Que estudia ciencia y tecnología de los alimentos, lo que ha dicho Damaris, ¿no? Es una carrera que es tan global Ujú. y absorber el conocimiento de varios países, varios sitios, Exacto. conferencias que uno puede ver online ahora con la tecnología que hay, es súper importante mantenerse al día porque van cambiando Sí, constantemente. Entonces, algo que aprendí muy de bien. Amari, siempre me decía, uno siempre va aprendiendo, nunca terminamos de aprenderlo todo porque sí, se van mejorando cosas y eso, viajar mucho y aprender mucho. Aprovechar las Sí, oportunidades. aprovechar mucho. Y no todo va a salir perfecto en el Sí, primer intento. sí. Nosotros, y ya para ir terminando, tenemos el gran ejemplo de Ujú. un doctor panameño y casualmente es del interior del Sí, país, de Ocú, ok. y él logró a la quinta vez, al Ujú. quinto intento, una beca y Sí, ya hizo su doctorado en España y ahora él es profesor acá sí, en la Universidad Tecnológica y él explicaba la importancia de seguir insistiendo, exactamente. Perseverar y si perseverar. recibimos 5 no, seguro que ahí viene un sí. Sí, 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 perfecto. Bueno, nuevamente agradecida muchas por la gracias. entrevista y bienvenida a Panamá y Gracias. Foodwise va a seguir Dios mediante con estas entrevistas. Gracias, María Exactamente. Muchas José. gracias.